Muy bien, pues estamos listos para iniciar una sesión más de transformación de a de veras con Abba. Vamos a darle gracias. Padre, gracias por estar esperándonos para que este momento llegara y tú puedas continuar abundando tu verdad a nuestros corazones. Gracias por todo lo que nos has dado en Cristo y porque tu Espíritu nos muestra y nos trae a recibirlo en fe para que se integre a toda vivencia que tú has preparado para nosotros. Queremos hoy agradecerte que tu poder opere grandemente en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestros cuerpos mientras recibimos tu verdad, de manera que no haya impedimentos, distracciones, ni nada que estorbe tu ministración a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos ocupados en asegurar que al haber dado pasos de fe, las vivencias divinas que la fe produce estén claras en nuestras vidas y estemos ocupados en ser establecidos en estas vivencias que son eternas. ¿Sí? Y esta es la gran importancia de lo que estamos recibiendo en esta guía al entender la obra del Espíritu Santo que inicia manifestando el respeto que Dios te tiene. Es la obra de revelación, alumbrando los ojos de tu entendimiento, invitándote a recibir la palabra divina que viene cargada de fe y cargada de vida eterna. Y una vez que aceptas recibirla, lo próximo que ocurre es que, tienes que empezar a vivirla, a permitir que el poder de esa palabra actúe en tu ser, en tus circunstancias, en todo lo que tú eres, para ahora ubicarte y permitirte vivir lo que Dios ha preparado para ti. Y estas son las vivencias que los pasos de fe que hemos dado de manera básica. No estamos diciendo que son las únicas vivencias, pero de manera básica nos permiten tener, ¿no? Entonces, la primera vivencia que empezamos a ver es que al negarme, y fíjense cómo está puesto aquí, yo tengo que negarme a vivir en tinieblas. Pero no lo hago en base a presunciones o a ideas propias, sino lo hago en base a la palabra de Dios. Es exactamente la misma acción que Pedro tomó cuando Jesús le dijo, echa tu red. Le dice, pues no hemos pescado nada toda la noche, pero a tu palabra voy a echar la red. Es lo mismo que hizo la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Cuando le dice a Elías, este es lo último que me queda, pero a tu palabra voy a darte a ti lo último que me queda para que Dios haga lo que Dios está prometiendo hacer. Y esto es lo que es la vivencia divina. La vivencia divina es actuar en base a la palabra de Dios. Y Él te dice, ya no eres tinieblas, ahora eres luz. Entonces me ubico en luz y me niego a vivir en tinieblas en todas las situaciones que enfrento cada día, recibiendo la guianza del Espíritu Santo. En todo.
Ahora esta es un ejercicio más que un tiempo que yo comparta. Yo puedo compartirles lo que el Espíritu Santo me dé, pero el propósito de esta parte es que cada uno de ustedes participe compartiendo lo que ya está viviendo de esta verdad, dónde está en su incorporación a sus vidas, con qué estamos batallando, lo que sea. Pero el asunto es que cada uno de ustedes pueda participar para la edificación propia y de los demás en este aprendizaje. Esto es un aprendizaje. Haz de cuenta que es el bebito que apenas empieza a dar pasos. ¿Okay? Eso es lo que donde estamos ahorita. Voy a aprender a vivir en luz, siendo guiado para todo. Bienvenida, Helen. Estamos en la página 17 y cada uno vamos a empezar a compartir de la primera vivencia divina, cómo la estamos procesando, dónde estamos con ella, cómo la estamos entendiendo. Marco, vamos a empezar contigo, si está bien contigo. Sí, sí, está bien. Está bien. Estoy en una parte muy interesante de esta vivencia. Desde que empecé mi relación con Jesús, la palabra que se ha convertido en la columna vertebral de mi proceso de transformación ha sido Mateo 6, que le ponen el título del afán y la ansiedad, bueno, donde Jesús dice: no te afanes por qué vas a comer o qué vas a beber o qué vas a vestir. Y yo entiendo que esta palabra inicial, este reto de fe que Abba me ha dado para entrenarme y acercarme a Él, tiene que ver con la historia que yo viví en mi infancia, donde pues como mi papá no tenía trabajo, bueno, sí tenía trabajo, él era vendedor al menudeo, él compraba al mayoreo cosas y vendía al menudeo, dulces, botanas, huevo, 1000 cosas, aceitunas, pero no me explico por qué no funcionaba, y varias veces no tuvimos dinero para pagar la renta donde vivíamos, y nos echaban de donde estábamos. Y en mis primeros 25 años de vida cambié de casa. En mis primeros 6 años de vida cambié de casa 25 veces. Y entiendo, yo no me acuerdo, esto me lo ha platicado mi mamá, entiendo que en varias ocasiones estuvimos durmiendo en terminales de trenes y de autobuses, porque no teníamos dónde pasar la noche. Y he estado entendiendo que hubo periodos donde pasé hambres. Y en particular hay un evento que mi mamá me platicó, donde mi papá se nos desapareció 3 días. Estábamos en Monterrey, él se fue a Saltillo, y en esos 3 días pues no teníamos dinero para comer, y dice mi mamá que estábamos ya, mis hermanos y yo, así como acostados en la cama, todos débiles porque no habíamos comido. Y fue un momento bastante difícil. Entonces mi mamá oyó que pasó un ropavejero solicitando ropa. Entonces ella agarró todos sus vestidos y se los dio, y ya le pagó unas monedas el ropavejero, pero con eso mi mamá fue a comprar comida, ¿no? Y en eso estaba cuando se apareció mi papá, cuando llegó. Entonces aparentemente fue un momento muy, muy difícil y pasamos hambre. Y yo me he dado cuenta que cuando
cuando falta comida, yo empiezo a estar en ansiedad, y entonces como que papá está poniendo el dedo en la llaga de esas vivencias y está tratando de llevarme a superarlas. Entonces, mi punto débil, que es el que Abba quiere fortalecer, es esta parte de cuando falta el dinero, entrar en la ansiedad. Bueno, cuando empezó mi proceso con Abba, hace 25 años, pues el primer evento que tuve, de quedarme sin dinero, sin trabajo, sin ingresos, me causó tanta ansiedad y preocupación que me enfermé de muchas cosas simultáneamente, de gota, diarrea asiática, etcétera. Y a partir de entonces ha sido recurrente este evento. Me quedo sin trabajo, sin clientes, y poco a poquito ha ido disminuyendo la ansiedad, el estrés, y a partir de aproximaciones sucesivas, Dios ha ido comprobándose a mí en su fidelidad, en su provisión, y finalmente, a pesar de que hay situaciones muy angustiosas, siempre ha respondido proveyendo lo necesario para seguir adelante. Y ahorita, en este momento que estoy viviendo, me siento muy tranquilo, muy confiado. Tengo ya 42 meses en los cuales, como producto de mi trabajo, no he generado ingresos. Son 3 años y medio, es un tiempo bíblico, y estoy tranquilo, confiado, en paz. Sin embargo, tengo un déficit de $80 semanales, que estaban siendo cubiertos por mi hijo menor, que son precisamente el dinero que necesitamos para, bueno, mis gastos están divididos en 2 partes. Por un lado, la renta, que la está cubriendo mi hijo mayor, y por otro lado los alimentos y el gas, el agua, la luz, el teléfono, en fin, todos los gastos adicionales, el mantenimiento del departamento donde vivimos. Más o menos están equilibrados, son 6,100 de renta y 6,000 pesos lo que necesitamos para vivir durante el mes. Este gasto ya está muy eficientado. Mi esposa ha sido muy buena administradora de los recursos, y con esto estamos logrando vivir y pagar todo lo que necesitamos pagar. Pero esto lo estaba supliendo mi hijo menor, y él hizo un cambio en su trabajo y está vendiendo seguros ahora, y no puede cubrir esta parte. Entonces, pues Dios está usando estrategias como lo de la herencia de mi mamá, con lo cual vivimos 6 meses sin que mis hijos tuvieran que aportar nada. Pero ya eso ya se acabó, y a partir de enero, de febrero, ya traemos este déficit. Y yo estoy, les digo, tranquilo, confiado en que Abba ha estado supliendo siempre, pero me queda en el inconsciente, en la mente, la constatación de esta realidad, de que requerimos esa parte, cubrirla, ¿no? Y pues es ahorita donde estoy, donde me siento un poquito atorado. No veo
en mis negocios van bien, están bien apuntalados lo que estamos haciendo, lo que Abba me ha estado guiando a hacer, y vamos dando pasos firmes, pasos sólidos, y se ve una gran prosperidad en el porvenir, pero todavía no llegamos a ese punto. Entonces estoy en este punto de estira y afloja entre la confianza y la desconfianza, ¿no? No me causa estrés ni angustia y traigo paz, pero ya he estado viendo la fidelidad de Dios en cada evento, ¿no? Pero está trabajando conmigo ahorita en este punto, en esta verdad de que pues mi provisión está asegurada por Él, de que no tengo nada que temer, que Él ha sido fiel durante 25 años en esta provisión, que nunca ha fallado, y que su promesa es firme, ¿no? Pero pues aquí estoy en este punto. Me queda claro que la obra es de Abba en mí, y que yo tengo que hacer algo que no es un hacer propiamente, sino es un confiar, es un confiar en mi Padre, y bueno, eso es lo que estoy viviendo en este momento. No sé si alcancé a explicarme lo que estoy viviendo. El asunto es que yo no veo a mi alrededor la manera de que esto pueda ser hecho, esta provisión pueda ser dada. Por un lado está lo que veo, o lo que no veo, y por otro lado está la seguridad de la promesa de mi Padre, que es mucho más firme que dinero en el banco, ¿no? O sea, entonces estoy en este jaloneo, ¿no? Y no sé si estoy contestando bien la pregunta que nos estás haciendo. Gracias, Marco. Gracias. Vamos a permitirle al Espíritu Santo ayudarnos a todos a entender y aprender con esto que Marco está compartiendo, lo que es vivir fe. Si recuerdan, en la página anterior, en la página 14, para no equivocarme, estuvimos viendo el trabajo de fe en nosotros. ¿Sí? ¿Y qué hace la fe en nosotros? Por supuesto, la fe no lo hace a la fuerza. Yo tengo que permitir cada acción de Dios. Entonces, el trabajo de fe, las 5 cosas que vimos, primero, es un poder divino que me capacita, que hace posible que yo le crea a Dios, pero no es una creencia débil, no es una creencia fallada, sino es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Vamos a empezar allí con lo que Marco ha comentado, porque recuerden, todos estamos aprendiendo a recibir la vida que nos corresponde como hijos y a vivirla. Pero ese aprendizaje representa el abandono o el despojamiento de todo lo que aprendimos a vivir anteriormente. Entonces, nuestro sistema de guianza humano exige ciertas cosas para que puedas aceptar una realidad. ¿Sí? El sistema de guianza humano es opuesto a la fe, porque en el sistema de guianza humano no hay certeza de lo que esperas. No hay manera que estés cierto de lo que esperas.
siempre tienes que dejar la posibilidad de que no se dé las cosas como tú las esperas. Y mucho menos la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Eso no existe en el ámbito humano. Tienes que ver para creer. Crees en lo que ves, eso es lo cierto, lo que se ve, lo que se toca, lo que se palpa, lo que está seguro. Pero no hay seguridad en lo invisible. Bueno, en eso nada más puedes ver la transición que tienes que permitir en tu corazón. O continúas queriendo satisfacer los dos factores opuestos a la fe, que es, bueno, sí, tengo la promesa, pero ¿será? O sea, seguir cuestionando la fidelidad de Dios. Y segundo, tengo la promesa, pero pues es que todavía no la veo, y no veo cómo, que fue la frase que acabas de decir, Marco, no veo cómo se puede satisfacer esta necesidad. Entonces eso habla y por favor, no estamos de ninguna manera señalando a Marco, sino permitiendo que lo que él está viviendo y que todos en diferentes maneras vivimos, nos sirva para aprender a permitir el trabajo de fe. ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto, Marco, adelante. Es que en los últimos 25 años estos eventos se han estado repitiendo, pero lo que está diferente en este evento que estoy viviendo ahorita en este momento está agravado por el asunto de mi vista, ¿no? Que ya prácticamente no veo nada, ¿no? Entonces es un elemento adicional que ABA está permitiendo para llevarme a dar el paso que necesito dar, ¿no? Esto le está metiendo pues una atención adicional a lo que estoy viviendo, ¿no? Pero curiosamente es que no veo cómo está relacionado con la parte física de lo que estoy viviendo, ¿no? Gracias. Y ahí está todo este conjunto de cosas que todos tenemos, porque mira, ok, tú ves el asunto del impedimento físico, ¿no? De tu visión, pero seguimos buscando el ver humanamente las cosas. Y esa es la parte que Dios quiere transformar en nosotros, porque eso se opone, es completamente un enemigo del reposo divino. ¿Sí? A donde Dios quiere llevarnos a todos es a que al verlo a Él, nuestro corazón descanse. Porque el sinónimo de provisión es Él. Y si Él está presente, entonces mi provisión está segura. Porque es su promesa. Bueno, lo que en mi corazón no está de acuerdo con eso, ¿qué hago? Obedezco a ese engaño, a esa condición humana que está, esa fortaleza que alega en contra de Dios. O me niego a ella y someto mi ser entero a Dios para que Él me santifique de eso que se opone a Él en mí. ¿Sí? Porque esos factores que tienen peso en nuestro corazón son los que están peleando en contra de la vivencia divina. Y repito, esto no es un defecto de Marco, esto es un proceso del aprendizaje de todos, sin excepción. Entonces,
Por eso la importancia de esto que Dios nos está dando, ¿sí? De entendernos en la responsabilidad del Espíritu Santo para adiestrarnos en la vida divina. Y pueden darse cuenta que aquí ya no se trata de saber lo que dice la Biblia, sino se trata de vivir la fe de Dios. Y ya no hay tolerancia para decir, bueno, estoy mejor que antes, ¿no? Sino Dios nos está trayendo a decir, mira, esto es tuyo, toma posesión de ello y aprende ahora a decir no a lo que ha funcionado en tu ser, pero te ha robado. Porque cuando yo permito, tú, yo, cualquiera, permitimos estos factores, les damos lugar, les damos peso, les seguimos obedeciendo, el Espíritu Santo nos dice claramente en Romanos capítulo 6, dice, ¿no sabes que eres esclavo de aquel a quien te sometes para obedecer? Entonces fíjense lo que ocurre. En el momento, Marco, regresando al testimonio que nos compartes y dónde estás en este proceso, ¿no? Tú dices, tengo claro que el eje central, no estoy repitiendo tus palabras textualmente, pero lo que yo capté, de lo que Dios está obrando en mi vida está en Mateo capítulo 6, que tiene que ver con el afán. Pues en realidad Jesús no habló tanto del afán como de la provisión, ¿no? Dijo, no seas como los gentiles. Ellos tienen que afanarse de qué van a comer, qué van a vestir, etc. Tú tienes un Padre. Y su palabra allí es maravillosa porque nos invita a la vivencia, a su vivencia de saberse provisto absolutamente. Y lo puedes ver en Jesús, ¿no? Jesús nunca reaccionó a cuánto tenemos en la bolsa, nada, sino es sabiendo que el Padre le había dado todo. Ahora, ahí hay un punto muy importante. ¿Cuánto te ha dado Dios? ¿Cuánto dice Él que te ha dado? Todo, y me lo ha comprobado aparte. Ok. Entonces, ahora viene la obra que Dios tiene que hacer en cada corazón de sus hijos. Porque, mira, otro error que cometemos en este proceso es, no, si ya lo sé, pero es que me cuesta trabajo. Esa declaración es otro error en el que estamos. ¿Qué ando haciendo yo tratando de cambiar? ¿Sí? Si no es mi chamba, no me corresponde usurpar el lugar que le corresponde a Dios para escribir esta palabra vivificante en mi corazón. Entonces, la vivencia, este proceso de ser traídos a la vivencia, incluye revelación, ¿qué sigue? Redargüimiento. Redargüimiento, ¿qué sigue a redargüimiento? Corrección. Corrección. Y luego la instrucción en justicia. Y tenemos que vernos en ese proceso. Entonces ya tengo por el Espíritu Santo revelación de que Dios me dice por medio de Jesús, estás provisto. De inmediato, mi raciocinio no transformado. Fíjense, recibo la palabra, gracias Padre porque me has provisto. Pero mi raciocinio no transformado quiere satisfacción humana. A ver, ¿dónde está esa provisión? A ver, ¿no? Necesito ver el dinero, las cosas. Y esa parte la suple mi esposa ampliamente. Ok, entonces, ¿te das cuenta? Hay una exigencia
de ver, de agarrar. Hasta que no meta yo mis dedos en sus manos y mi mano en su costado, no puedo creer. Esa es la condición humana. Y eso es una concupiscencia. ¿Sí? Entonces, ahora viene el redargüimiento. Y voy a vivir el redargüimiento en fe. Es decir, Padre, estoy aquí para que hagas tu obra en mi corazón, para que mi corazón funcione naturalmente de acuerdo a tu palabra. Y el Espíritu Santo empieza a mostrarte, mira, esto está opuesto. No te estanques allí. Mira, cuando empezamos a defender y a explicar, porque es que mira, es que pues sí, pero es que esto, es que también hay que tener en cuenta aquello, es que esos argumentos que ocurren en cada uno de nosotros, sin excepción, es donde está la obra del redargüimiento. ¿Qué voy a hacer? ¿Defenderlos o entregarlos? Ese es el despojo, ¿sí? Y donde el Espíritu Santo ponga su dedo en señalar, en traerte a ver, es otra parte, es como otra revelación, pero esta es específicamente a las cosas que tienen que ser circuncidadas de nuestros corazones, cortadas, exterminadas. Tenemos que venir al arrepentimiento. Padre, esto está en contra de tu promesa. Gracias por mostrármelo. Te lo entrego. Ahora, no dudes que ese tipo de pensamientos va a insistir. Y que el enemigo te va a mandar dardos de fuego galor, ¿no? O sea, un montón de dardos de fuego, buscando que te atores allí. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Exactamente. Entonces, ahí está la elección. ¿Vivo fe o satisfago las exigencias del raciocinio humano? Solamente cuando aprendo a decir no, cuando aprendo a decir ni reacciones al diablo, o sea, él te puede decir, hablar, no le contestes. Preséntate a Dios. Eso es Romanos capítulo 6. La instrucción del Espíritu Santo es clarísima ahí. Niégate a obedecer las tendencias humanas que todavía operen en tu ser. Preséntate a Dios como vivo entre los muertos y preséntale tus miembros. Eso incluye tu raciocinio, tu pensamiento, tu sentimiento. ¿Sí? Para que Él, entonces, en esa humillación voluntaria que tú estás haciendo, santifique tu ser. Desarraigue todas esas cosas que causan que tu raciocinio funcione de manera opuesta a su verdad. Mis hermanos, en toda la Escritura no hay otra provisión para ser hechos libres de estas cosas, excepto lo que estamos hablando. Tenemos cada uno que aprender a presentarnos a Dios en lugar de presentarnos al sistema humano. ¿Sí? Y por eso es que a su manera, en diferentes circunstancias y factores y cosas, vamos cada uno a ser llevados a este mismo punto. Ahorita para Marco es el enfoque de
los gastos semanales. Ok. Pero al rato, cuando tuviste los mareos y todo, pues el enfoque también era la parte física y así, ¿no? Nuestras situaciones Sí. van llevándonos a diferentes oportunidades de vivir a Dios y de ser transformados. En tu vida, las demás personas en el grupo, ¿cuáles son esos factores? ¿Sí? Que están operando de parte de Dios para tu bien, para hacerte libre de lo que no opera divinamente en tu ser. Y de parte del enemigo, pues para impedirte que vivas lo que Dios te ha llamado a hacer. Y ahí tú estás en medio. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Sí? ¿A quién te vas a someter para obedecer? Y ese sencillo acto, yo lo he comprobado múltiples veces y sigo en esta escuela. Gracias a mi Padre, su obra en mí va avanzando como la quiere hacer en cada uno de nosotros. Y ya me ha dado claridad en cuidado con lo que aceptes, porque lo vas a vivir. O sea, te sometes a la angustia, vas a vivir la angustia. Y yo aquí estoy en ti, pero no me dejas de ser tu paz. ¿Se acuerdan de Isaías 31? Maravillosa Sí. escritura. Sí. En quietud y en reposo será vuestra salvación, y en confianza vuestra fortaleza. Y termina diciendo, pero no quisiste. Entonces, en Hebreos el Espíritu Santo dice, temamos, o sea, cuidado. No sea que nos encontremos en esa misma incredulidad que estuvieron ellos. Bueno, otra vez, no caigamos en el error de, yo sé que tengo que... No, es Padre, aquí estoy. Este corazón lo tienes que limpiar tú. Este problema que surge en mi corazón cuando suena el timbre, lo tienes que arreglar tú. ¿Me entiendes? Si suena el timbre y yo brinco en temor, en espanto, lo que sea, usando otro ejemplo, pues ahora, Padre, tú haz que suene el timbre y yo me abrace de ti, no en temor, sino en gozo. O sea, tienes que hacer que cambie cómo trabaja aquí adentro la cosa. Y eso, en lugar de estresarte, te da descanso, porque la responsabilidad de tu transformación es suya, no tuya. Tu responsabilidad es permanecer en fe. Vamos a avanzar un poquito más. Una vez que vives redargüimiento, y es donde lo que nos compartes, Marco, indica, ¿no? Y lo que el Espíritu Santo me permite entender de lo que estás viviendo. Estás en el proceso de ser redarguido para que entres a la vivencia que te corresponde como hijo. ¿Sí? Ser sacado de todos estos conceptos que no son la verdad de Dios, para que entres a su reposo y a su provisión de manera plena. Entonces, una vez que pases esta fase, entregues las fortalezas, permitas que Dios las destruya, aprendas a negarte a esos razonamientos y ya no les des cabida. No es porque ya no van a ver esos argumentos, es porque ya no les vas a obedecer. Si la libertad que Dios nos ha dado no opera porque el diablo ya no exista, opera porque aprendemos a decir no en el poder de Dios, en la autoridad de su palabra. Y cuando te paras allí, el enemigo choca contra eso y no puede hacer nada. Y cuando choca 2, 3, 4, 10, 12 veces, ya no quiere nada contigo, en esa área por lo menos.
porque tú ya aprendiste a pararte en fe, a estar firme en fe. Y a Abba le importa muchísimo que cada uno de sus hijos desarrollemos esa firmeza. ¿Sí? Nadie que sea criado por Dios, o sea, crecido por Dios, educado por Dios, va a ser un debilucho en la fe. Todos entramos siendo débiles en la fe, de eso no hay duda. Porque tenemos que vivir este proceso de aprender a creer, aprender a recibir, aprender a pararnos en su palabra. Pero esto es la vivencia. Una vez que pasa el redargüimiento y lo vives en fe, ya sabes decir no, vienen los pensamientos, los argumentos, las demandas de terceras personas que te exigen que hagas las cosas humanamente, y en tu corazón ya no se mueve nada. Has permitido que el Espíritu Santo haga la obra de destrucción de fortalezas en ti. Entonces entras a la renovación de tu entendimiento, que es la corrección. Y allí vas a vivir más fe, ¿sí? Porque vas a ser ahora introducido. Por ejemplo, la porción de Gálatas capítulo 4, Marco, y todos, ¿ok? Esto es yo estoy maravillado de cómo Dios nos va enseñando con casos reales, ¿no? ¿Qué dice Gálatas 4:1, Marco? Gálatas 4:1. Mientras No. el heredero. Mientras el heredero es niño, nada difiere del esclavo. ¿Y luego qué dice? Es que me memoricé a partir del versículo 4. Los primeros 3 no me los sé así muy bien. No sé qué diga el 2. No, el 1 todavía. Aunque es Señor de todo. Exactamente. Ahora personaliza eso. Mientras yo soy niño, en nada difiero del esclavo, aunque soy Señor de todo. ¿Qué quiere decir ser Señor? Pues que no me dejo dominar por eso, ¿no? Que yo tengo el dominio. Vamos a entenderlo más sencillamente. Ser dueño. Ok. Ahora personalízalo en esas palabras. Mientras yo fui niño, en nada fui diferente del esclavo, aunque soy el dueño de todo, el Señor de todo. Fíjense la importancia de procesar verdad con el Espíritu Santo. Porque cuando recibas en tu corazón ser dueño de todo, entonces entra este conflicto. El conflicto humano otra vez. Bueno, si soy dueño de todo, ¿por qué no tengo nada? ¿Sí? Y viene toda esa lucha interna y toda esa batalla que tiene que librarse para ser santificado del raciocinio humano. Que es que para el raciocinio humano esto es una locura. Jesús es una locura. ¿Cómo ese pobretón no tiene nada? Él mismo dice que no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero en la realidad divina, Jesús dice, todo es mío. Y lo vive.
Entonces, esta es el proceso de fe en nosotros, y por eso es que pasos de fe es entrar a una vivencia. La renovación de tu entendimiento, una vez que vivas el redargüimiento, que el Espíritu Santo es el único que opera eso. ¿Sí? Ni a ti te corresponde redarguirte, ni a nadie nos corresponde redarguirte. Es un trabajo exclusivo de Dios con cada persona. Él puede poner palabras en la boca de otros para hablarte, pero no va a ser el redargüimiento de fulano, sutano y mengano, sino el Espíritu Santo te va a dar entendimiento y te va a invitar a libertad. ¿Sí? Y cuando cada uno caminamos el redargüimiento en fe, entonces vamos a ser traídos a la renovación del entendimiento. Entenderme como dueño en lugar de entenderme como necesitado. Por ejemplo, en el área de provisión. ¿Cómo cambian las cosas? Bueno, pues esto es algo completamente nuevo, porque, a ver, soy dueño, pero ¿dónde está todo eso de lo que soy dueño? Pues está en mi Padre, está en Cristo. ¿Cierto? Sí. Entonces, toda esa provisión me tiene que ser entregada conforme mi Padre lo decide, en la manera en que Él quiera, bajo la guianza de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero recibir la provisión, ¿a quién tengo que permitirle que me guíe? Al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y esa renovación de entendimiento de cómo trabajan las cosas en Dios me lleva a poder vivir mi provisión. Hasta donde yo voy en mi escuela personal, sé que la provisión de Dios es al instante. Que rara vez Él dice, ahí te voy a poner para el próximo año, mijo. Ajá. Que casi siempre es el pan de este día. ¿No dice así Jesús? Sí, y tiene que ver con el maná también, con la provisión del maná Es de el los sistema judíos divino. Y por 40 eso años. en Mateo 6 Jesús dice, no te afanes por mañana. Ahora, recibo esa palabra y cuando mi corazón empieza a querer afanarse por mí, es que ya viene el día tal, es que ya viene el pago de aquel, es que ya viene el otro, es que ya viene, es que ya viene, es que ya viene, y le doy lugar a eso en lugar de presentarme a Dios, que es la lección que el Espíritu tiene que establecer en mí. Jesús no se sale de eso, es una función muy sencilla. Jesús no se sale de ser guiado paso a paso, no se sale de ser provisto paso a paso. Eso no permite el afán en Jesús, ¿te das cuenta? ¿Dónde lo permito yo? Cuando en lugar de vivir el paso al que soy guiado, empiezo a querer resolver donde no hay guianza. Ajá. Y allí me someto al afán y a lo que el diablo quiera aventarme. Porque he cometido el error de presentar mis miembros y permitir que mi mente y mi corazón y mis sentimientos se engranen en lo que Dios no me está guiando. Entonces, esta es la transición, ¿no? Este es el proceso de aprender a vivir fe. Marco, ¿quieres hacer algún comentario? Sí,
Sí, lo que pasa es que esta parte de la corrección ha ido adelante. Ha sido el caso de mi relación con mi esposa, ¿no? Dios me ha dado corrección ya en esa área. Eh, Antes yo era muy propenso a reaccionar a lo que ella hacía o decía, y Dios me ha ido liberando de esa parte, ¿no? Ahorita ella puede decir o hacer lo que sea y ya no, mi corazón ya no reacciona a eso, aunque recientemente ella hizo alguna agresión y yo me quedé pensando, bueno, reclamándole a mi padre, me dice una mujer, eh, como dice la Biblia, Proverbios dice la mujer que está peleando siempre, rencillosa, la mujer rencillosa. Hay como 5 versículos que hablan de la mujer rencillosa, y digo, me dice una mujer rencillosa, y entonces me dijo, no, mira, déjame ver, déjame decirte cómo veo yo a tu esposa, y me lleva a Proverbios 31 y me empieza a enseñar a la mujer virtuosa, y me lleva versículo por versículo a demostrarme que mi esposa es la mujer virtuosa, ¿no? Porque los cumple todos los versículos, no hay uno solo que no cumplan. Y entonces, pues me desarmó, ¿no? Porque ya finalmente mi mente me dijo, bueno, pues sí, lo que pasa es que no son mutuamente exclusivos, ¿no? O sea, puede ser una mujer virtuosa y aparte ser rencillosa, ¿no? Pero bueno, ahí estoy en ese lado y ahora está haciendo su trabajo perfectamente, ¿no? Pero sí, no hay nada de lo que mi esposa haga o diga o que ya me, me, me descontrole, ¿no? Sino que al contrario, está saliendo amor en mi trato con ella. Ella me dice algo negativo, yo le contesto algo positivo de ella, ¿no? Este, Realmente estoy aprendiendo a reaccionar a la maldición con bendición, ¿no? Y ella está siendo impactada, yo la veo que está siendo impactada, aunque no lo acepta ella todavía, pero sí veo el impacto que está teniendo, el trato que Abba le está dando en mí. Y bueno, he vivido corrección en esa área. Entonces, me nutre mucho la palabra que Abba me está diciendo ahorita. Gracias. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Pues miren, esto es realmente maravilloso, poder vivir y poder ver en tu vida, Marco, la obra de Dios, cómo está Él haciendo un hijo en la semejanza de Jesús paso a paso, y cómo Él está amándote y viviendo su paciencia y viviendo su fidelidad y viviendo cada aspecto de su carácter contigo, invitándote a que tú participes de su naturaleza. Entonces, una vez que la corrección la aceptamos, pero se pueden dar cuenta, si yo sigo atorado en el raciocinio humano, pues no puede haber corrección. Primero tiene que venir el redargüimiento. Y luego, una vez que eso ya quedó resuelto, ahora entiende quién eres. Esa es la corrección. Entiende quién eres. Eres como Jesús es. Y por lo tanto, lo que nos acabas de compartir, tú no aceptas ofensas. Y una vez que te ubicas ahí, dices, ok, entonces vienen ofensas, no las aceptas, ¿qué vivo? Vivo a Dios. Y empiezas a experimentar esa vivencia. Y allí entras a la instrucción en justicia. ¿Sí? Empiezas a vivir quién eres como hijo de Dios. Manrique y Silvia, sé que se tiene que ir en unos minutos, quizá muy poquitos minutos, pero tienen 3 minutos para decirnos lo que nos quieran decir.
Bueno, Dios, mi padre ha venido trabajando en mi carácter, en el carácter, y estoy súper convencido, plenamente convencido, que el trabajo él lo tiene que hacer, y así se lo he dicho, así me presento a él. Padre, si tú no moldeas este carácter a la imagen y semejanza de Jesús, yo no puedo, no tengo con qué hacerlo. Y Dios me ha mostrado los procesos con los que Él se ha enfrentado desde Abraham, y me paseo por todos los procesos con Moisés y con Jeremías y me dice, así estás exactamente, me resistes cada vez que yo quiero hacer la obra en ti. Y bueno, para mí ha sido un momento hermoso el día de hoy, porque aunque sí sé que me tengo que presentar he estado eligiendo mal, y Dios, yo sé que mi padre está ganando esta batalla. Bueno, Gracias, Manrique, gracias. Estás en el mismo proceso de redargüimiento, viviendo lo que Marco está viviendo en los asuntos que tienen que ver con tu conducta, ¿no? Tu carácter y todo eso. Silvia, ¿quieres decirnos algo rapidísimo? No, mi hermano. No, Ok. en la próxima audio. Que tengas tiempo de explicarnos bien. Perfecto. Sí. Muy bien. Pues vamos a continuar escuchándoles. Elizabeth, te escuchamos. En mi caso es sanidad. Hubo un tiempo que yo entendí y recibí lo que dice Isaías 53 y lo empecé a vivir, pero de ahí como que yo dije, yo ya entendí, entonces le seguí yo y empecé otra vez a no vivir así en sanidad, ¿no? Entonces yo le acabo de preguntar a mi papá que por qué, o sea, qué fue lo que funcionó entonces y que ya no estoy entendiendo. Y lo que me dice es eso, que en aquel entonces lo recibí en fe, por lo que él pudo operarlo, pero dejé de recibir. Y veo aquí que tengo, en mi Biblia tengo fecha, ¿no? De que lo recibí. Y es como que si el Espíritu Santo ahorita me dice, tienes que venir y apuntar la fecha todos los días, ¿no? A cada ratito. Y obvio que no es que haga yo eso, pero me está dejando saber que tengo que seguir recibiendo en fe que esto es mi herencia para poderme apropiar de ella. Y con lo que papá le estaba hablando a Marco, pues obvio que también me lo dice a mí, ¿no? O sea, tengo que venir a operar en esa libertad de que yo ya soy sana y creerlo en él. Bendiciones, Manrique. Muy bien, entonces aquí tenemos factores diferentes, la misma escuela, ¿sí? De a quién me someto. En este caso vamos a hablar de síntomas, ¿no? Físicos que hablan de enfermedad y pueden ser absolutamente reales, no son imaginarios. Puedes estar viendo el problema físicamente, puedes tener la evidencia científica frente a ti, pero la elección es la promesa y voy a vivir lo que Abba tiene preparado para mí en esto, en su promesa, o me declaro esclavo de esto otro, ¿no?
correcto. Y en mi caso es la tiroides. Y entonces cuando voy al doctor y me dice, no, ya tu tiroides está, porque es autoinmune la condición. Entonces me dicen, no, tu tiroides ya básicamente ya no existe, ¿no? Y, pues veo yo cómo se dice síntomas, ¿no? Y no sé funcionar, pero tengo que seguir recibiendo, o sea, lo que mi papá me pone es seguir recibiendo, o sea, él me va a enseñar a funcionar. Exactamente. Entonces, el caso está provisto. Las reglas de Dios son, Él ha preparado todo de antemano. Y toda esa preparación es la provisión para la vida de sus hijos. Y en las palabras de Jesús, Él dice, oye, si Él provee así para las aves y provee así para las flores, ¿acaso no vales tú? Fíjense a dónde se fue Jesús, a el asunto de la valoración que nosotros recibimos. Y la realidad es que la valoración de todo ser humano está por los suelos, aun los que se creen la gran cosa. Porque no es la valoración de Dios escrita en tu corazón. Entonces, por eso es que el principio de la obra de Dios en nosotros siempre es traernos a aceptar que somos amados y a vivir la revaloración que tiene que ocurrir en nosotros para que seamos establecidos en lo que vales para tu Padre y desde allí vivas lo demás de tu existencia. Bueno, la provisión de salud es amplísima, ¿no? Porque tiene que ver con la obra de Jesús en la cruz, la redención de la maldición de la enfermedad, de muerte, de todos los problemas del cuerpo, del alma y del espíritu, las enfermedades de los tres componentes constituyentes del ser, y tiene que ver con la alimentación y la función celular, y tiene que ver con todo eso. Es una provisión divina. El responsable de hacer la entrega de la provisión a cada hijo es el Espíritu de verdad, es el guiador, nada más hay un guiador. Entonces, conforme entremos a vivir, por eso da un paso de fe, entra a esa vivencia, para que proceda el redargüimiento, la santificación, la renovación de tu entendimiento y puedas vivir la verdad que Dios te ha dado, de quién eres para Él y de qué ha hecho Él por ti, qué te ha dado, ¿no? Entonces fíjese el funcionamiento de la nueva criatura debe de ser como Jesús. Sucede esto. Gracias, Padre, porque esto ya está provisto. Guíame a tu provisión. ¿Qué sucedería si en nuestro corazón no hubiera estos jaloneos, ¿no? Donde nos vamos a, híjole, pues es que esto, es que aquello, es que aquello, es que... Y entramos en todos los argumentos. En este caso de salud física, pues como te dicen, ¿no? Es un problema genético, es un problema autoinmune, es un problema sin solución médica humana, tienes que aprender a vivir con el problema, etcétera, etcétera. Y tú aceptas esas cosas y oras desde esa creencia. ¿Ven por qué no funciona esa oración? Porque está fuera de fe. Ya me sometí a esta realidad humana con sus evidencias, en lugar de pararme en fe y decir, Padre, gracias porque tú eres mi sanador, eres mi salud,
Y este asunto está bajo tu jurisdicción y tu responsabilidad. Ahora, no puedo hacer eso en libertad sin vivir mi redargüimiento. Y podemos estar hablando de casos de temor o todas las otras cosas donde nuestros corazones se separan del amor de Dios, de la fe, de la promesa. No saben vivir esto todavía bien. Pues allí es donde está nuestra transformación. Pero se dan cuenta cómo es exactamente igual el proceso. Entrar al redargüimiento que te lleva a la corrección, que te lleva finalmente a que crezcas en vivir la salud que como nueva creación te corresponde, ¿no? Helen, ¿qué nos comentas? Perdón, es que tengo ahorita familia en casa y estaban con su música. Ok. Pues le doy gracias a mi padre porque toda esta plática parece que mi papá sabía todo lo que he estado viviendo y me está aclarando muchísimas cosas de las cuales las he estado viviendo. En cuestión de salud o de enfermedad, como les compartí, tengo un sobrinito que aún sigue hospitalizado. Es hijo de mi hermana y pues son muy queridos porque son los más chiquitos y bueno, porque es la familia también, ¿no? También de parte de mi hija, ella tiene ovario poliquístico y entonces de ahí ella se metió a investigar, a ver muchas cosas, todo lo que puede pasar y todo. Entonces en una noche llegó y mamá, fíjate que ya leí que esto. Y ahí está, ¿no? La línea muy delgadita en la que o lo vivo con mi papá, o sea, lo que estoy oyendo, o lo vivo sola, me voy a la angustia, al miedo, a la preocupación y todo. Primero fue lo de mi sobrino, que pues escucha uno todos los diagnósticos. Él tiene le salió como una bolita en las lumbares y primero empezó con mucho dolor. Le tuvieron que hasta poner morfina porque ya no le hacían los demás medicamentos que son para el dolor. Y pues le han estado haciendo estudios. Tenían que esa bolita viniera de la médula porque empezó a tener como calambres en las piernas. Se lo han estado tratando como infección, pero aún todavía no saben que si es líquido, que si es infección, porque también presentó temperaturas. Bueno, pero fue un diagnóstico que han estado dando los neurólogos, los médicos, que puede ser muy grave. Cuando yo los estuve escuchando todo lo que estaban diciendo, pues sí sentí que lo estaba recibiendo y incluso hasta me vino un dolor así como en el estómago, ese dolor de angustia, de miedo y pues mi sobrinito tiene 15 años y luego nuestra mente se va, ¿no? Y ay, mi hijo, porque hasta ya hablaban de una incapacidad, ¿no? Que podía quedar incapacitado y todo esto. Entonces uno se va a lo que dicen ellos, ¿no? Al diagnóstico, a lo que se ve, porque se está viendo, ¿no? Lo que tiene ahí, el bulto. Y esa tarde recuerdo que porque me tocó estarlo cuidando, llegué a la casa y todavía sentía esa angustia y ese dolor. Y hasta que pude estar yo a solas y decirle, papá, esto no es tuyo, estoy aprendiendo a vivir paso a paso, todo lo que me has venido enseñando, el Espíritu Santo me ha venido enseñando, y ahí fue donde yo noté eso, ¿no? Y entendí todo lo que mi Padre quiere que vivamos, que lo vivamos a Él, que ya está todo provisto para que yo no viva esa angustia, para que yo no viva ese miedo, y ya está provista esa fe, para que yo le crea a Él
y que pues todo lo que los médicos digan, lo que se vea, porque pues se ve, no tenga, o sea, esos argumentos, papá, Dios los elimine, los destruya y yo me concentre en creerle a Él, ¿no? En tomar esa decisión. Y de verdad que estuve viviendo todos estos pasos, como lo hemos estado viniendo estudiando, los llevé a la práctica, porque yo dije, no, o sea, o yo me dejo llevar por lo que estoy escuchando, ya sea el diagnóstico de mi hija y el de mi sobrino, que eso no, eso es vivirlo humanamente, ¿no? Eso no es vivir a mi Padre Dios, que yo ya lo tengo, ya está todo provisto de Él para que yo viva. Entonces ahí es donde uno toma esa decisión de que no más voy a vivir esto así, porque es totalmente vivir muerte. Entonces yo ya te he vivido a ti en otras áreas y ya puedo notar esa diferencia, entonces quiero vivirte. Y empecé a vivir revelación, porque todo lo que se me vino a la cabeza del futuro de mi sobrinito, pues es humano, pensamientos humanos, y es sin fe. Entonces le digo, no papá, yo quiero de tu fe, quiero creerte y que esas promesas que tú me has dicho se cumplan. Y es así como fue. Empecé a recibir revelación, redargüimiento, corrección, instrucción en justicia, pero así consciente, y fue como yo pude tener ese descanso. Y ahora cuando yo voy a ver a mi sobrinito, ayer me tocó ir a verlo, siento una paz. Yo lo veo a él está bien, está estable, él ya no ha sentido nada en sus piernas y siguen los estudios, pero yo estoy confiada en mi papá y yo le puedo transmitir eso a mi sobrino, ¿no? Él está muy fortalecido por mi padre y en eso también me está enseñando mi papá. Yo lo veo a él, un niño de 15 años y platicándote así, y dice que puedo tener esto, que puedo tener lo otro, dice, pero él firme en todo lo que está, pero es una fortaleza que a lo mejor yo en casa estaba preocupada por él cuando llego, y lo veo y veo esa fortaleza que Dios le está dando, y yo hasta le digo, wow, papá, o sea, me sorprendes, ¿no? Y de verdad que vivirlo con mi papá es vivir, ¿no? Vivir como hija de Dios en su mundo divino. Igual de mi hija, yo, papá, decido creerte y aunque digan todos el diagnóstico lleve a algo, que una vida con muchas cosas, o sea, yo te creo a ti y le digo a mi hija, recibe la sanidad, hija, recibe la sanidad, por la sangre de Cristo tú ya eres sanada, entonces recibe eso, o sea, no recibas lo que te digan, ¿no? Aunque estén los síntomas, vamos a recibir eso, y es en lo que ahorita estoy viviendo a mi papá, concentrada en viviéndolo como él me está enseñando, porque se puede uno salir fácil de fe, pero no, o sea, yo no quiero eso, yo quiero vivirlo. Y pues hasta estoy viviendo sus obras, ¿no? Hubo un día, les comparto esto, hubo un día que yo iba a cuidar a mi sobrinito y papá me sorprendió con una de sus obras de las que tenía yo que vivir ese día. Yo no sabía qué es lo que iba a vivir. Llegó el papá de mi sobrinito, porque él no se encontraba aquí en la ciudad, se encontraba en otra ciudad, y al ver todo lo que se estaba viviendo, pues él tuvo que renunciar a su trabajo para poder venir a estar con su hijo. Y me encontré con la sorpresa de que me dice, oye, cuando hubo la oportunidad, me dijo, ¿puedo hablar un momento contigo? Y yo, sí, o sea, la relación con él no ha sido muy buena porque él ha llevado una vida muy, muy difícil, él casi ha abandonado a sus hijos, a su familia, y entonces se acerca y me dice, ¿puedo hablar contigo? Y le digo, sí, y yo dije, pues no sé qué quiere hablar conmigo. Me dice, mira, me acerco a ti porque siento que tú eres una persona que me vas a entender. Dice, estoy conociendo de Dios, una persona me compartió
y dice, y estoy conociendo de Dios y quiero platicarte, quiero que platicarte lo que estoy viviendo. Dice, Dios me ha estado mostrando todo lo que he hecho, no he hecho nada bien, he sido una persona muy, muy fea con todos, con mis hijos, con tu hermana. Estoy arrepentido, Dios me ha mostrado todas las cosas malas. Dice, estoy muy mal por dentro, porque trae ahí unas luchas internas por todo lo que Dios le está mostrando, dice él, y estoy arrepentido. Dice, sé que tú me puedes entender en esto, dice, pero quiero pedirle perdón a todos ustedes y quiero recuperar a mi familia, quiero recuperar todo lo que yo mismo destruí. Y yo decía por dentro, papá, no sé qué decirle, no quiero ser yo, me toma por sorpresa esto, y al mismo tiempo yo le daba gracias a Dios porque para lo que no uno vea que es imposible, o sea, quebrantar ese corazón de esta persona tan dura, tan difícil, es un milagro. O sea, yo decía, esto que estoy oyendo es un milagro. Y bueno, de ahí otras cosas, pero me sorprendió papá ese día, ¿no? Con sus obras, y yo lo oía y se me estaban saliendo las lágrimas porque yo veía el milagro de Dios, ¿no? Que una persona tan dura, Dios le tocó su corazón y él está quebrantado ahorita, y papá no puso nada en mí. Yo quería decirle a lo mejor muchas cosas, pero dije, papá, no quiero ser yo, y lo único que me tocó fue escuchar, y yo quise obedecer a mi papá y no meter yo mis argumentos o mis ideas, ¿no? Entonces mi papá me puso ahí para vivir su obra y para que yo viera, ¿no? Cómo él quebrantó a esta persona, la tocó. Y bueno, y así muchas cosas que les podría contar, pero en resumen es eso. Y hoy me está comprobando todo lo que he vivido en estos días, y le doy gracias a papá por eso. Gracias. Gracias, Helen. Pues aquí tenemos la misma escuela en relación a terceras personas, ¿no? Tu hija, tu sobrino, tu cuñado, y cómo la enseñanza del Espíritu nos lleva al mismo lugar, exactamente al mismo lugar, y a permitirle a Dios hacer sus obras, ¿no? En cada caso es, si es tu cuerpo, es Padre, ¿cómo te vas a glorificar en este cuerpo mío? Si es el cuerpo de alguien más, Padre, ¿cómo te vas a glorificar en esta situación? Recuerdan, y es por guianza del Espíritu, no es que yo agarre clichés y diga esto y aquello, sino es abrir el corazón para ser guiados. Eso es vivir mansedumbre. En lugar de lo humano es, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ese ahora qué no debe existir ya en nuestros corazones. Tiene que ser santificado. Porque ya no hay ahora qué. Es, Padre, ¿qué sigue en tu plan? ¿Ves la diferencia? No es la incertidumbre de quién sabe qué va a pasar. Es la certidumbre de, gracias, Padre, porque cada uno de mis pasos está ordenado por ti. Y yo no necesito saber 10 pasos adelante. Estoy listo para recibir el paso que sigue. Nada más. Y yo estoy convencido que Abba nos va a perfeccionar en esa vivencia antes de enseñarnos 2 pasos adelante. Porque mientras no nos limpie de esa inseguridad humana y nos traiga a esta confianza donde opera su reposo, a esta seguridad divina, donde ya no estamos cuestionando qué sigue, sino estamos seguros de Él. ¿Qué sigue? Sigue mi papá. ¿Y qué sigue? Sigue mi papá. Porque esto que estoy viviendo hoy no está sucediendo casualmente el día de hoy.
está preparado desde antes de la fundación del mundo por mi Padre, para que yo, su hijo o su hija, lo viva en él, con él. Esos son universos aparte, ¿no? Y no hay manera de conciliar las dos vivencias, la humana y la divina. Y por eso todos tenemos que vivir este proceso de ser despojados del hombre viejo, pero es un despojamiento voluntario. Colosenses capítulo 3. Despójate del hombre viejo, que está viciado con sus hechos, y revístete del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pues qué hermoso, ¿no? Ver este trabajo tan maravilloso que Dios está efectuando en cada uno de nuestros corazones, y ver que es un trabajo uniforme, que no se desvía de ninguna manera, que no favorece, que no es parcial, es completamente imparcial con cada hijo y cada hija, y que va trayéndonos a libertad de lo humano, que es corrupto y causa muerte, ¿no? Por eso Helen dice, no voy a vivir ya más muerto. Porque todo eso mortifica. Es así de sencillo, ¿no? Me cometo el error de aceptar, someterme a lo que no me está siendo provisto por el Espíritu Santo. No importa qué científico, qué cierto pueda ser, pero mi corazón, ¿a quién va a obedecer? Y entonces me someto a Dios. Si allí hay vida y hay paz. Y esto se integra a Romanos capítulo 8, donde dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Bueno, si nos regresamos al asunto de la provisión financiera, las cosas de la carne en la provisión financiera son el sistema financiero humano. Y dentro de ese encuadro, pues tienes, como dice Marco, no veo por dónde. Sí, porque no hay provisión dentro del cuadro humano. Entonces, ahí está las cosas del Espíritu, ¿cuáles son? En estos factores, estos mismos factores, Padre, ¿cuál es tu obra en mí? ¿Qué estás haciendo en mi corazón para traerme al cumplimiento de tu promesa? Entonces el enfoque cambia completamente. Si me voy al asunto de la salud de tu hija y de tu sobrino Helen, la mente de Cristo no se va, ay, pobrecito, ¿no? El ciego que nació, el muchacho que nació ciego. Ni a quién pecó a sus padres para que esté en esta condición, ¿no? El karma. Sino esto es para que las obras de Dios se cumplan. Entonces el asunto en el corazón de Jesús es, Padre, ¿qué obras tienes preparadas con esta persona? Pues mira de qué manera Dios está usando todas las cosas para sanar una familia. Porque es a raíz de esta situación que este papá está regresando y Dios ha estado obrando en el corazón de este papá. O sea, ¿queremos ser hijos? Tenemos que participar en las obras del Padre. ¿Te das cuenta? Y eso incluye cosas que vamos a vivir físicamente, el caso de tu tiroides, Elizabeth. Yo en mi cuerpo he estado aprendiendo a responder a cada síntoma en lugar de, bueno, es que ya son tantos años, es que esto, es que aquello, que son los argumentos que el enemigo quiere que yo acepte.
a decir, no cosas que yo crea, fíjense, sino a recibir la respuesta a cada síntoma. Porque ese es el asunto, aprender a ser guiados, aprender a ser guiados. Si yo agarro y empiezo a recitar Biblia, lo estoy haciendo yo. Es que tengo que pelear con el diablo, eso lo estoy haciendo yo, es una acción humana. No importa cuánta Biblia le conectes. Pero si abro mi corazón, me someto, me presento a mi Dios, a mi Padre, el Espíritu Santo empieza a darme verdad para declarar en fe. Y por ejemplo, en muchas cosas me ha llevado al Salmo 103, ¿no? Gracias porque tú sanas cada una de mis dolencias. En lugar de que, no, es que el día estuvo pesado hoy sí me excedí un poquito, y pues sí es natural que me duela aquí, que me duela allá. Perdón, sería muy lógico, ¿no? No. La escuela de Dios es, no, espérame. Sé guiado, vive mansedumbre. Porque permitirme pensar por mi cuenta es no ser manso y humilde de corazón. Y Jesús así vive, Él no piensa por su cuenta, Él recibe y vive lo que el Padre tiene planeado para Él. Entonces es una escuela muy hermosa, con consecuencias divinas muy importantes. Y una cosa más en esto último que el Espíritu Santo nos está permitiendo ver en el testimonio con Helen. En lo que escuché al estar recibiendo las palabras que tú nos dabas, Helen, escuché el que inicialmente sentiste el típico dolo humano, ¿no? Por tu hija, por tu sobrino, y estabas en esa guerra, ¿no? En ese conflicto. Y eso es terrible cuando lo hacemos, porque en lugar de permitirle a Dios hacer sus obras con nosotros, nos unimos a la incredulidad y al todo el rollo humano, en lugar de poder participar la fe que Dios quiere hablar y ministrarle a las personas, porque tu hija tiene que vivir su propia experiencia con Abba, resolver si va a recibir salud o no ella misma, ¿no? Lo mismo tu sobrino. Entonces, pero si yo, ay pobrecito, ay pobrecita, ay qué lástima, no es divino. ¿Ven el asunto? O sea, ¿se dan cuenta cómo vivir fe es intolerante? No permite que nos desviemos de estar en la verdad. Y estas son las disciplinas de Dios. Por eso en Hebreos dice que Dios a todo el que recibe por hijo lo disciplina. Hay una traslación o traducción que dice lo castiga. Y eso es una traducción incorrecta. Disciplinarnos es meternos a una vivencia en el orden divino. Y en el orden divino no hay tolerancia. No es, mira, mientras hagas esto al 10%, pues ya, hombre, está bien. En el orden divino es, te estoy dando el poder de Dios para que vivas las cosas divinamente. Y las cosas divinas son perfectas, son exactas. No hay desviación. Y por eso de Dios, dice 1 de Juan 1, dice, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. ¿Ves los dos absolutos? Es luz al 100% y no hay tinieblas al 0%. Nuestra transformación nos va a traer a ese 100% y a ese 0%. Esa es la santificación. Entonces eso es maravilloso porque el ser sacados
de corrupción es ser traídos al total de libertad o de santidad. ¿Lo puedes ver? Si yo estaba al 100% de corrupción y Dios me saca de allí, ya no estoy al 100% de corrupción. Ya hay un tanto de santidad en mí. Pero ese tanto de santidad, aunque es muy diferente a cómo yo estaba, no es suficiente. No es su promesa. Su promesa es traerme al 100% de santidad y 0% de corrupción. Y ahí está su trabajo. ¿Sí? Elizabeth. Y es lo que estamos aprendiendo, ¿no? A funcionar como nueva criatura. A mí me cuesta confrontar a las personas, pero siendo guiada me veo diciendo cosas que yo no hubiera dicho yo. En amor, obvio, con él, pero eso es algo que yo no sabía hacer y no pretendo que ya lo estoy haciendo como él lo haría, pero me imagino que estoy siendo llevada ahí, ¿no? Y es en donde estamos aprendiendo a funcionar, ¿no? Como nuevos en Jesús. Totalmente. Totalmente. Entonces es muy bonito entendernos en este cuidado de Abba, ¿sí? Sin la expectativa, porque es otro problema humano, le estoy fallando a Dios, ¿no? O cuando tú dices, Marco, estoy atorado, eso todavía es un concepto humano, ¿sí? Que te condena, que te señala, que te reprueba, en lugar de, estoy en tu escuela, Padre, y hoy voy a vivir lo que tú has preparado para cumplir tu promesa en mí. Entonces viene el redargüimiento, ¿no? Lo recibes en esa misma actitud, en esa misma perspectiva. Ah, gracias porque vas a limpiarme de estas cosas. Pues enhorabuena, hazlo. ¿Te das cuenta? Se vive mucho más fácilmente y más rápidamente el proceso en fe que fuera de fe. Porque si yo agarro, sí, yo siempre he tenido ese problema, mano, ya me atoré. Y ahí puedo estar semanas, meses, años. No, es que yo batallo. Cada vez que te pongas tú en el lugar de la responsabilidad y de la acción, eso no es fe. Fe me hace libre de esa carga. Todo lo que viene es tu obra, Padre. Este corazón no quiere funcionar como tú dices, entonces tienes chamba. Suena muy ligero, muy sencillo, pero es que así es. Finalmente, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién te va a hacer libre? ¿Tú? No. Tiene que ser Él. ¿Quién te va a limpiar? Él. ¿Quién te va a enseñar? Él. ¿Quién te va a proveer? Él. Bueno, pues tenemos que ya transicionar aquí y aquí. De la parte humana, yo lo tengo que hacer, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, yo sé que yo tengo que hacer esto? ¿De veras? ¿Y luego? ¿Cuándo vas a acabar? A entrar a su reposo y decir, Padre, aquí estoy para que hagas conmigo, porque soy hechura tuya. Esas son sus palabras, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. En ocasiones y a veces por temporadas el Espíritu Santo me trae con esa escritura. Todo me lo conecta a esa escritura. Soy tu hechura, soy tu hechura, soy tu hechura. Y en aceptar el testimonio del Espíritu y confesarlo, viene la renovación de mi entendimiento. ¿Cómo se conecta esto a ser tu hechura? Ah, porque pues mi tendencia humana es ser la hechura de mis padres terrenales,
de mis vivencias terrenales y estar allí atorado en es que por esto, es que por aquello, es que yo... Y me lleva al viejo hombre. Espérate, ya no soy esa persona. Soy hechura tuya. Pero el único que sabe cómo irte llevando un paso a la vez, recuerda, la guianza nunca es, te voy a mostrar, mi hijo o mi hija, lo que vas a hacer, el plan a 10 años. No, señor, es el próximo segundo y a veces menos que un segundo. Es aprender a vivir así, dándole crédito a Dios. Vivir allí, en crédito a Dios. Y que el corazón ya no se jalonee por todos lados, ¿no? Sino que de veras descanse allí, se establezca y se arraigue allí. Bueno, todos nos damos cuenta de inmediato que tenemos que permitirle a Abba hacer mucho más trabajo del que lleva realizado hasta ahorita, porque el corazón todavía quiere jalar para acá, para allá, por esto, por aquello. Y en esta verdad de que es su responsabilidad, es su obligación realizar esta transformación aquí adentro. Y respetar ese lugar que Él tiene. Porque ese es su pacto. Pacto quiere decir, Él se obligó conmigo a. ¿Y yo qué vivo? Vivo su obligación conmigo. Entonces eso me lleva a ir con Él para todo. ¿Te das cuenta? Porque Él tiene que cumplir su promesa en mí. Y ese cumplimiento soluciona todos los asuntos, todos los factores, todas las cosas en mi vida. Qué diferente es esto a la existencia humana, ¿no? Un comentario final, ¿quién lo quiere hacer? Va a haber dos, uno de Helen y uno de Marco. Adelante, Helen. Todo esto me lleva a que ya tengo todo, lo tengo todo en mí, toda la provisión en mí, pero todo se da en mi espíritu. Ahí es donde voy a tener toda la plenitud y lo demás vendrá por añadidura, pero todo lo tengo en mí, en mi espíritu. Solo estoy aprendiendo a permitirle a mi papá para que yo pueda recibir todo lo que ya tengo provisto, ya está dado. Y estoy aprendiendo. Ese es mi comentario. Amén. Y ese todo es Él en tu corazón. Marco. Es que, bueno, me queda claro que la batalla el terreno de batalla es en mi mente, ¿no? Y que yo soy el que decide a quién le voy a creer. Y en ese paso está todo el asunto, ¿no? En la decisión de creerle a Dios o creerle a los argumentos que vienen de mí mismo o de fuera, ¿no? O y que el secreto de todo esto está precisamente en el reposo, en Isaías 30:15, ¿no? En quietud y en confianza será vuestra salvación, en descanso y en reposo será vuestra salvación,
en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, ¿no? Ahí está mi fortaleza, en quietud y confianza, que es fe finalmente, ¿no? Gracias. Sí, y muy importante la identidad desde la cual operamos. Ajá. Sí, porque cuando tú dices pensamientos de mí mismo, bueno, ¿de qué mismo tuyo? ¿El nuevo hombre o el viejo hombre? No, el nuevo hombre. El nuevo hombre piensa como Cristo. Ok. Los pensamientos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recibe del Espíritu Santo todo lo que va a pensar. No se pone a pensar solo. Ajá. Y el Espíritu Santo no te va a dar pensamientos de afán, de incredulidad, de muerte, de nada, sino pensamientos de verdad, pensamientos de fe, pensamientos de santidad, etcétera, ¿no? Todo lo divino. Ajá. El problema es cuando en lugar de vivir lo que somos como nueva criatura, aceptamos vivir la vieja identidad, y ese hombre viejo, ese piensa solo. Y recibe del diablo todo lo que le amontona. ¿Sí? Entonces, al hablar de ubicarnos, no hablamos de una ubicación geográfica, sino de una ubicación espiritual. ¿Quién soy? Recuerden que el testimonio del Espíritu a tu espíritu siempre te reubica, y te reubica. Eres hijo, eres hija. Y cuando aceptas ese testimonio, tu espíritu clama Abba. Ya se estableció la conexión correcta, la identidad correcta, la comunicación correcta, la vivencia correcta. Sí. Y nunca debemos arrancar sin esa certificación. Porque si no, nuestra mente se va por otro lado, porque todavía no estamos establecidos al 100% en la nueva criatura. Estamos viviendo el despojamiento de la vieja criatura. Sí. Y en la parte que comentaban sobre la valoración, para mí ha sido muy, muy útil la reconfiguración que Dios ha estado haciendo a través del versículo de Isaías que dice: porque ante mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Ese versículo en Dios ha obrado en mí una revaloración a través de estas palabras, ¿no? Poderosísimo. Gracias a Dios. Sí, gracias. Muy bien, pues vamos a dar gracias este día por lo que hemos recibido. Padre, es con gozo y entendimiento nuevo que caminamos ahora hacia lo que está preparado este día y cada día por ti para nosotros. Gracias por tu fidelidad, por la evidencia de tu presencia y tus servicios a cada uno de tus hijos en el cumplimiento de tu promesa, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones, mis hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.